Embajador, ya estamos en live, pueden empezar. Muy bien, estupendo. Pues creo que podemos empezar entonces, ¿no? Pues buenos días a todos. Buenos días, Jessica Gálvez, que está con nosotros esta mañana en el Cafecito con Europa. Para mí es un enorme placer. Yo soy Diego Mellado, soy el embajador de la Unión Europea y es un gran placer daros la bienvenida a este cafecito de hoy, esta mañana. O sea, es un buen momento para tomarse un café y para pasar con nosotros 45 minutos, que es lo que dura este espacio, que como sabéis, aquellos que nos acompañáis habitualmente, es un espacio de debate, de intercambio, ¿verdad?, entre jóvenes, especialistas, ¿verdad?, de Europa, de aquí del Perú, sobre un tema que es de interés común. Y hoy vamos a hablar de especies protegidas, que creo que es un tema muy interesante, que además que está muy de actualidad. Y tenemos a Jessica aquí, una especialista de SERFOR, que nos va a estar acompañando y dando su visión de experta de la situación. Pero antes de empezar, quizá brevemente recordaros cómo funciona este espacio. Por lo tanto, decía yo que dura 45 minutos. Nosotros empezaremos un debate, un diálogo entre Jessica y yo, y vosotros podéis participar. Es más, os recomendamos, os pedimos que nos manifestéis vuestro interés, vuestras preguntas, en cuanto surja. Aquí es un espacio, como sabéis, donde podéis de manera espontánea levantar la mano. Bueno, ahora se hace de manera virtual a través del chat. Podéis simplemente poner un mensaje diciendo que queréis hacer una pregunta y entonces se os va a dar la palabra, o simplemente escribís la pregunta, ¿verdad? Y nuestros compañeros que están siguiendo el chat, pues me van a llamar la atención o van a leer vuestra pregunta, ¿no? Lo importante es que tengáis la posibilidad, la oportunidad de participar también y de que se oiga vuestra voz. Aquellos que nos acompañan en el Facebook Live, pues también podéis por el chat hacer preguntas y nos las harán llegar también, ¿no? Para que podamos incorporarlas a nuestro debate. Entonces, hoy vamos a hablar de especies protegidas. Tenemos aquí a Jessica Gálvez de SERFOR, una gran especialista en el tema de las especies protegidas. Y claro, es un tema que parece un poco técnico, ¿verdad? Y quizá a veces alejado de los temas mucho más generales, ¿no? Y de interés general que solemos tratar aquí. Pero en realidad es un tema que está de una actualidad fundamental en este momento. Si os imagináis, mira, yo puedo hacer un pequeño ejercicio antes de darle la palabra a Jessica, y es imaginaros una situación de película, la típica situación que no ocurre jamás. Imaginaros especies animales exóticas que viven por ahí sueltas en la naturaleza y de repente que son capturadas, son objeto de tráfico ilegal, ¿verdad? Y terminan de mascota en algún sitio, o terminan hacinadas en otro sitio, o terminan en un mercado, ¿verdad? Estas especies tropicales, exóticas, protegidas, y en ese mercado donde van a ser consumidas por los seres humanos, pues terminan contaminando a algún ser humano. O sea, tienen un virus y ese virus pasa a un ser humano y de repente ese virus contagia a toda la humanidad, ¿no? Parece el típico escenario de película, ¿verdad? Para hablar de un tema de especies protegidas, y os preguntaréis por qué sacamos estos escenarios totalmente inverosímiles. O quizás no sean tan inverosímiles, ¿verdad? Y por eso tenemos aquí a Jessica para hablarnos de especies protegidas, porque efectivamente, lo habéis adivinado, las especies protegidas tienen un impacto, y la biodiversidad en general, los ecosistemas, tienen un impacto fundamental sobre la salud humana. ¿Verdad que sí, Jessica? ¿Puedes darnos tu punto de vista? ¿Cómo ves la situación de las especies protegidas y qué impacto tienen sobre la salud humana? Hola, Diego, buenos días. Y hola a todos en general. Sí, gracias por esta invitación a tocar este tema tan importante, ¿no? Y siempre vigente. Recordaba incluso las palabras de Víctor Hugo, ¿no? El gran dramaturgo, que dijo alguna vez: es una pena, es muy triste ver cómo la naturaleza habla y el ser humano no escucha, ¿no? Entonces yo siempre cuando era niña leía esa frase y me quedaba pensando por qué sucedía eso, ¿no? ¿Verdad? Es así.
muchas veces los seres humanos no tenemos conciencia de la importancia de la naturaleza, de la fauna silvestre, de los bosques. Tenemos agua, luz, diversas frutas, flores, y no le damos la relevancia al rol que cumplen estas especies. Lamentablemente muchas de ellas amenazadas, ¿no? En peligro de extinción por razones antrópicas, básicamente, ¿no? Porque la primera amenaza de las especies en general amenazadas es la pérdida de hábitat, ¿no? Ya sea por degradación, fragmentación, ¿no? Entonces sí, y en esta coyuntura actual del COVID también es una nueva amenaza incluso, ¿no? Para ellas, porque imaginemos que hay especies que son sensibles para infectarse de este virus, que ingrese a la naturaleza, entonces podría ser desastroso, ¿no? Las especies amenazadas en realidad cumplen un rol fundamental, básicamente, porque su característica de amenaza muchas veces es porque tienen bajas poblaciones, son especialistas en cierto tipo de uso del hábitat. No quiero entrar a mucho tecnicismo, ¿no? Pero sí son especies que son realmente claves para la conservación de los bosques, ¿no? Y de hecho, la conservación de los bosques, los bosques nos brindan, ¿no? Nos brindan todos estos servicios ambientales que nosotros disfrutamos, como agua, aire, nuestros alimentos, la seguridad alimentaria también. Entonces, es fundamental su rol, ¿no? Muy bien, desde luego. Yo creo que lo que dices apunta claramente a algo que a veces olvidamos, y es que en realidad una sociedad saludable hoy en día, en el siglo XXI, tiene que tener ecosistemas saludables. Y en realidad una sociedad sostenible, como la que queremos tener todos en el siglo XXI, tiene que dejarle espacio a la naturaleza. Mira, en Europa nosotros hemos decidido intentar liderar el cambio, ¿no? A nivel mundial, porque todo esto implica un cambio. Hace falta adaptar no solo las mentalidades, hace falta adaptar los sistemas económicos, sistemas sociales, ¿verdad? Hace falta adaptar muchísimas cosas para dejarle ese espacio a la naturaleza, para dejarle ese espacio a los animales protegidos, ¿verdad? Que son un aspecto fundamental del ecosistema. Y en Europa hemos aprobado en estos últimos días, el 20 de mayo, una estrategia para la biodiversidad. El 20 de mayo, a aquellos que os interesan los temas europeos, os recomiendo que vayáis a la página de internet de la Unión Europea. Si no nos contactáis, os podemos facilitar el documento. Y es una gran apuesta europea para, en medio de la pandemia, y lo conectamos con el COVID-19, decimos, mira, en medio de la pandemia, para salir todos adelante, hace falta que nos replanteemos también nuestra relación con las especies en peligro de extinción, con los ecosistemas, con la biodiversidad. Y por eso hemos sacado una estrategia europea que es bastante amplia, donde adoptamos toda una serie de compromisos desde Europa, ¿no? De proteger la biodiversidad, de adaptar nuestro sistema productivo, de adaptar nuestra economía también, para permitir un espacio que es necesario de la naturaleza. Es decir, no podemos seguir destrozando la naturaleza porque tiene un impacto. Sabemos sobre el cambio climático que nos va a afectar, pero también tiene un impacto sobre nuestra salud. Es lo que estamos viviendo en este momento. Es la realidad. Por eso hace falta una toma de conciencia. Pero aquí en el Perú, o sea, yo me preguntaba, Jessica, aquí en el Perú, ¿cómo está el marco reglamentario? O sea, desde SERFOR y desde las autoridades peruanas, ¿cómo trabajáis justamente para intentar ejecutar, aplicar esa protección de las especies que están en peligro de extinción? Bueno, el SERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, es el ente rector en estos temas, ¿no? Como autoridad nacional. Tenemos un montón de encargos allí, y uno de ellos es el cautelar
la conservación de las especies. Tenemos un marco legal, que es la ley actual, vigente, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 2973, que tiene 4 reglamentos. Uno de ellos es el reglamento para la gestión de fauna. Y allí se desarrolla todo un capítulo de lo que es conservación. Se establece, por ejemplo, la conservación, como medida de conservación, el determinar, por ejemplo, las categorías de amenaza de las especies, basados en los criterios de la Unión Mundial para la Conservación, la UICN. Ese es un primer paso. Actualmente estamos en el proceso de actualización de esta lista. Sacamos también un libro rojo con las especies amenazadas. Otra de las disposiciones también es determinar los hábitats críticos para la supervivencia de estas especies, ¿no? Que es fundamental, observación solamente de poblaciones sin el hábitat, ¿no? Todo es un conjunto. Entonces, es una carrera contra el tiempo, ¿no? Tenemos el marco legal, pero a la vez las amenazas que cernientes están allí vigentes todavía, ¿no? Como la pérdida de hábitat, básicamente, ¿no? Y la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna silvestre es la segunda amenaza. Y no solo en el Perú, como conversábamos alguna otra vez, Diego, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos este marco legal, la ley forestal, su reglamento. Tenemos también una estrategia nacional de diversidad biológica. También tenemos la estrategia nacional para reducir el comercio ilegal de fauna silvestre, que fue aprobada en el 2017, muy importante también para poder preservar estas especies, ¿no? Siempre cuando se habla de conservación, a veces la gente se enfoca mucho en las especies o si el animal es carismático o no. Por ejemplo, me acuerdo mucho hace poco del tema de los murciélagos. No siempre todas las especies que son importantes para el medio ambiente son bonitas, ¿no? Como el oso panda. Entonces, es difícil ahí siempre mantener medidas de conservación que la gente pueda cumplir, ¿no? Porque la conservación es, como tú sabes, ¿no? Es una tarea de todos, no es del Estado nada más. Todos, el Estado, las organizaciones no gubernamentales, científicas, ONGs, el público, la población en general, tiene que tener estas acciones, optar por la conservación, porque si no, es una obligación de todos, ni siquiera es una opción, es una obligación. Y en estos días se ve mejor, si podemos vivir eso más, ¿no? En estos días de retiro, de aislamiento que estamos teniendo, estamos viendo cómo la fauna regresa, ¿no? A los hábitats que, por ejemplo, que antes estábamos ocupando nosotros, y la gente se maravilla de eso. Entonces, las normas que tenemos, el marco legal es fundamental para proteger estas especies. Si no contamos con un marco legal definido, o con estrategias como las que acaba de aprobar la Unión Europea en el marco de esta pandemia, ¿no? Porque es muy importante actualizar lo que ya existía antes. Todo eso tenemos que modificarlo y enfocarlo con la pandemia, después del COVID-19, porque eso ha cambiado todas nuestras perspectivas, ¿no? Claro. Entonces, desde sí. luego, ¿no? Y lo que es importante también es, que es lo que decimos también en nuestra estrategia nosotros, es que hace falta una toma de conciencia. Porque está bien tener un marco legal, ¿no? En Europa tenemos un marco legal desde hace ya muchos años. Como siempre, todo marco legal, el desafío es la aplicación, la ejecución de ese marco legal. Pero hace falta también convencer. Nosotros tenemos modelos democráticos en Europa, en el Perú, en muchos países, ¿no?, de América Latina. Por tanto, hace falta convencer. Hay que convencer a la población en general. Fíjate, como lo que comentabas es muy verdad, ¿no? Que la gente se maravilla ahora cuando ven que los animales están retomando su ecosistema. Bueno, pero es que los hemos expulsado. Hay que tomar conciencia de que ha habido un problema. Es decir, cuando vemos ahora lo que está pasando con la naturaleza, espero que nos ayude a reflexionar que hemos generado un problema, ¿no? Mira, en el último informe del WWF, World Wildlife Fund, decían que en las últimas 3-4 décadas han desaparecido el 60% de las especies. Y hay cerca de 1 millón de especies diferentes en este momento que están en peligro de extinción. Por lo tanto, hay datos muy concretos, ¿no? Y como en Europa el gran problema es cómo
hacerle tomar conciencia a los agricultores, a las empresas, ¿verdad? A la población. Aquí en el Perú, ¿cómo trabajáis? ¿Con poblaciones indígenas, con agricultores, empresas? Sí, lo que se hace es exactamente eso, se tiene que acercar uno a la población, al campo, a donde está la fauna, ¿no? Porque uno de los problemas que hay es que también hay mucho conflicto. Tú me has dicho algo muy importante, nosotros como seres humanos desplazamos a la fauna porque competimos, ¿no? Con ellos por el mismo hábitat, por nuestra expansión demográfica también, y también por los mismos recursos. Y esto se ve mucho en el campo también. Por ejemplo, gente que es agricultora o que tiene su ganado o cría sus gallinas, etcétera, a veces viene un puma, depende de la región que esté, un oso, ¿no? De anteojos, en el caso de Perú, se come lo que cultiva, entonces, en el caso del oso, que es una situación vulnerable, que es una especie amenazada, entonces la gente lo da a casa, ¿no? Se genera una persecución por parte de las personas, y no es porque la gente sea mala o porque no le interese, sino porque de repente a veces cuando hablamos de conservación es, como dicen, no es fácil cuando uno tiene el estómago lleno, pero cuando eres una persona que no tiene muchos recursos y que viene un animal, por más amenazado que esté, y se come lo único que es para sostener tu único medio de subsistencia para mantener a tu familia, entonces eso es diferente. Entonces lo que se hace es buscar alternativas. Hemos tenido trabajos, hemos avanzado bastante con el oso andino, con el cóndor, y hemos hecho algunos trabajos con puma también. Pero con el oso hemos tenido un poco más de éxito porque si bien la gente, el ucumarí, como le llaman, ¿no? Ucumari, en la palabra en quechua, tiene un significado, ¿no? Para ellos. Y a veces cuando le dan caza no es tanto porque le tengan cólera. Pero en caso del puma, por ejemplo, el puma siempre genera como miedo y la gente más tiende a darle caza al puma, ¿no? Por la manera como caza también. Es un animal que, como los gatos domésticos, a veces que matan varios animales, ¿no? Su manera un poco desordenada de comer. Entonces, la gente siente mucha animadversión, le tiene miedo y cuando lo ve lo caza, si el animal no haya cometido ningún crimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en realidad los animales lo que hacen es desarrollar su instinto natural, su comportamiento natural, mejor dicho. Y claro, si encuentran animales que están domésticos, están encerrados, es más fácil comer de allí que ir a cazar un venado que corre más, ¿no? Y entonces ahí ese problema, entonces a tu pregunta es el acercamiento con la población, que no es tan fácil, porque hay creencias, ¿no? Hay también, como te digo, esa percepción, ya dame la alternativa. Las alternativas a veces no son tan fáciles de aplicar, es un trabajo de largo plazo, ¿no? El trabajar con la población, pero se está haciendo. Sobre todo Sí, también mira, había en el chat, perdona que te interrumpa, pero es que en el chat precisamente hay una pregunta sobre eso, ¿no? Sobre lo que estás comentando, donde nos preguntaba Silvia Adriancén, ¿no? Que si hay algunos ejemplos concretos, ¿no? De estrategias de prevención y sensibilización con comunidades indígenas. O sea, de manera concreta, ¿no? ¿Tenéis campañas Sí, particulares? con comunidades campesinas, como te digo, en las dos especies, es más que todo altoandinas, el oso andino y el cóndor andino. Se han trabajado en la región de Hóndores con el cóndor, y con el cóndor sucede algo muy particular, porque si bien es una especie majestuosa, emblemática de la cultura peruana, a la vez la gente también tiene muchos mitos sobre el cóndor, ¿no? Algunas las ven como un augurio, piensa que se van a comer su ganado, hay historias que se llevan las crías del ganado, pero también esa es una percepción negativa, y la otra también es su captura para fiestas como el Jaguar Fiesta, ¿no? Que simboliza, pues, ¿no? El toro lo atan al cóndor lo atan sobre el toro, entonces simboliza, según la cultura popular, ¿no? Justamente el tema de la cultura española con la cultura andina, ¿no? Y la idea es que el cóndor sobreviva a eso, ¿no? Nuestra cultura. Lo malo es que cuando termina todo ese ajetreo, el cóndor sale volando efectivamente, pero luego puede ir y morir en otro lado, ¿no? Entonces, por el estrés que le ha significado estar atado a un toro, ¿no? Entonces, sí, eso se está trabajando, eso también es
un poco difícil con las comunidades, pero no es imposible. Ya hay comunidades que sí han aceptado que no hacer ese jaguar fiesta, a menos no con cóndores, hacer la fiesta, pero no con esa parte. Y el Ministerio de Cultura apoyó mucho, porque hablando de normas, sacó como 2 resoluciones en las cuales decía que ellos apoyaban reconocían los actos culturales, ¿no? Los reconocían como acto cultural, pero no avalaban cualquier actividad que significara sufrimiento innecesario o muerte de los animales, ¿no? Claro. Eso ya no lo hacían parte. Eso es un gran paso, ¿no? Eso es un tema, además, que es exactamente igual en Europa, ¿no? Hay un debate muy amplio sobre los toros en España, las corridas, pero también sobre otras fiestas que hay en Francia, en Países Bajos incluso, ¿no? En otros países europeos donde también pues, se utilizan animales, ¿no? Pero eso es una llamada para adaptarnos todos. O sea, incluso hoy en día nosotros le hemos puesto tal presión al planeta que no tenemos más remedio que adaptarnos. O sea, no podemos seguir incluso con prácticas culturales ancestrales como las que había cuando teníamos una conexión más armoniosa con la naturaleza. Hay que reconocer que no la tenemos hoy en día. En el mismo informe este del WWF, el último, se decía que las 3/4 partes de la superficie del planeta han sido alteradas por el hombre en las últimas décadas. Es decir, nuestro planeta tan solo queda 1/4 parte, más o menos, donde hemos arrinconado a la naturaleza en estado salvaje. Por lo tanto, hemos arrinconado a la naturaleza, tenemos que tener una relación distinta. Y esto... Es cierto lo que dices, la manera como vivimos, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, sin irnos muy lejos, en la zona de La Molina hay el tema de unos zorros, le llaman los zorros de La Molina, creo que tienen su página web y todo, pero esos zorros que son silvestres, ¿no? No han sido criados a mano, se han acostumbrado a que la gente les debe comer y bajan, ¿no? De las colinas, y entonces es un peligro porque ya han atacado mascotas, pueden atacar niños, entonces es aprender a convivir con la fauna, no solo en la gente del campo, sino en la zona urbana, porque nosotros también acá en Lima vamos creciendo y expandiendo nuestras fronteras y como hemos visto, la fauna está allí. El año pasado un puma, se filmó un puma bajando por unas zonas de los alrededores de Lima también, ¿no? Entonces, es muy importante esto, el saber que nosotros no estamos solos, que estamos ocupando un espacio que estaba ocupado antes por otros seres vivos, que son importantes para mantener nuestro entorno, ¿no? Las áreas verdes, la ecología, los bosques que debemos de preocuparnos por mantener, ¿no? Lima no es una ciudad que tiene muchas áreas verdes, ¿no? Entonces, Claro. debemos tener para toda la cantidad de parque automotor que tenemos. Y como dices tú, somos creo que la única especie que destruye para construir su casa, ¿no? Al menos de una manera que agrede a la naturaleza. Sí, precisamente en relación, cambiar. claro, en relación con eso, una de las preguntas, porque hay una serie de preguntas que se acumulan en el chat y he visto que Carlos ha levantado la mano para pedir la palabra, pero nos pregunta alguien que cómo se determinan los hábitats para las especies protegidas, ¿no? ¿Cómo se delimitan? ¿Cómo se establecen? Bueno, esa es una buena pregunta. Tenemos un lineamiento aprobado que está colgado en la página web del CERFOR. Tiene una serie de criterios, pero de manera resumida puedo mencionar que ya se han aprobado en la región San Martín, ¿no? Se trabaja de manera regional con las autoridades y los científicos involucrados. Los criterios son básicamente el hábitat crítico, es el área que la especie necesita para sobrevivir, ¿no? Donde está su área de reproducción, su área de alimentación, que son fundamentales, esenciales, ¿no? De todo el hábitat o de todas las áreas que utiliza, hay ciertas zonas que son elementales para ellas. Entonces, se hace un estudio, por supuesto, se tiene que tener bastante conocimiento de la especie, su biología, su ecología, y se determinan estas zonas. Y entonces, en conjunto con la data científica que se pueda tener, tanto del hábitat como de la especie, se determinan, ¿no? Ahora, estas determinaciones, si bien le damos una protección legal, que está en nuestra norma, y es algo nuevo porque nunca en una norma, en el Perú al menos, se le dio una protección jurídica, así, ¿no? Son dinámicas, porque las especies también, el uso que le dan al hábitat es dinámico con
como la misma especie, entonces va cambiando esos usos con el tiempo. Entonces siempre es toda esta determinación de los hábitats críticos, así como de las categorizaciones, las condiciones de amenaza, son criterios que deben ser monitoreados constantemente, porque no son cosas fijas. No es como el mapa del Perú, que ya tiene esa, a menos que haya una guerra, bueno, el mapa del Perú, que no cambia sus fronteras, ¿no? No son límites políticos en sí, sino tienen una limitación, pero obedece a criterios técnicos, ¿no? Ah, muy bien. Mira, hay una serie de preguntas, o sea, el tema está despertando muchísimo interés. Veo un montón de preguntas en el chat y también en el Facebook Live, pero hay una serie de preguntas que apuntan todas en la misma dirección, ¿no? Y que preguntan si en realidad es posible que la próxima pandemia surja en la Amazonía, ¿verdad? Si estáis monitoreando la situación, si el consumo tradicional de animales exóticos protegidos por parte de poblaciones indígenas es un foco de peligro. ¿Cómo estáis ahora en plena pandemia si SERFOR y los demás organismos del Estado están replanteándose la situación y cambiando un poco el tipo de monitoreo? Es un poco las preguntas, ¿no?, que se están acumulando en ese sentido. Bueno, de hecho, yo creo que sí, una próxima pandemia podría venir de la Amazonía, dada la gran diversidad de especies que tenemos, del uso que se da a la fauna, hay consumo también, pero las condiciones si te fijas, las condiciones que se han dado en estas pandemias, sobre todo la actual, el COVID-19, tiene varios elementos, ¿no?, que han servido como un caldo de cultivo para que surja, que son, por ejemplo, no solamente es el único hecho aislado de consumir carne de un animal silvestre, sino en las condiciones que estos animales están tenidos también, ¿no? Las condiciones totalmente insalubres, ¿no? No se benefician, como dicen acá, que es el sacrificio de los animales para consumo, con medidas adecuadas, no lo hace, no tienen un check de la autoridad, una autorización de la autoridad sanitaria, ¿no? Entonces, y son animales que vienen del tráfico, ¿cuál es la característica principal? Que los animales que están en manos de traficantes sufren mucho. Los traficantes maltratan a los animales, ¿no? Porque son objeto de su tráfico, a pesar de que van a cobrar por esos animales. Yo he tenido la oportunidad, no sé si decir la palabra oportunidad, pero en la experiencia que tengo, he visto a lo largo de los años cómo los traficantes, a pesar de que cada animal es valioso para ellos, los maltratan a un punto que ellos ya consideran un porcentaje de mortalidad normal, creo, en su cargamento, ¿no? Entonces, es indiscutible que el comercio ilegal, sumado a que el animal tenga un origen silvestre, quiere decir que no está diseñado, por usar una palabra, para el consumo humano, como sí lo son nuestros animales de producción, ¿no? Que son especies que provienen de un manejo genético, y no solamente de un mejoramiento genético, ¿no? A pesar de ello, los animales domésticos también son fuente de zoonosis para los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, podría venir, pienso yo, como médico veterinario, sí, podrían provenir una nueva pandemia, pero está en nosotros el poner las restricciones, ¿no? El prever, la prevención es lo mejor. Yo creo que ya esta pandemia creo que es la gota que ha derramado el vaso, porque hemos tenido las décadas de las pandemias, no es la primera, ¿no? Ya hemos tenido el primer SARS en el 2003, luego el MERS, antes el ébola, y desde los 70 por ahí estamos como que en esta nueva época surgiendo nuevas pandemias, ¿no? Y todas obedecen a lo mismo, ¿no? Comercio ilegal, condiciones inadecuadas, un exceso de extracción, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Perú, sí, nosotros hacemos investigación, hemos hecho con otras instituciones, como por ejemplo WCS, hemos hecho investigación de las especies traficadas, también promovemos la investigación en determinar determinados virus que afectan a la salud humana, ¿no? Eso también es importante, y ahora está el CERFO trabajando un plan nacional de investigación en el cual de hecho tiene estos elementos de dar prioridad a las enfermedades zoonóticas, ¿no? Ahora siempre está todavía el tema de los mercados
de venta ilegal de animales, que por más que se hacen intervenciones, si es que se cierra un local, igual surge otro, ¿no? Entonces es importante que las autoridades regionales sigan ejerciendo con más rigurosidad este tipo de controles. Por ejemplo, ya Loreto ha cerrado el mercado Belén, el famoso Wuhan peruano, ¿no? Por las razones del COVID, pero ahí era el emporio del comercio ilegal de fauna. De hecho, se cocinaban cuántas bacterias y virus ahí, ¿no? Sí, desde luego. Yo he estado varias veces en ese mercado, o sea, he visto la realidad directamente. Mira, creo que ha pedido la palabra Horacio, creo que, no sé si está para darle la palabra. Hola. Que te pregunta. Sí, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Buenos días a Horacio. todos. Y Jessica, luego también un Carlos abrazo. había pedido la palabra. Hola. Sí, yo en realidad estoy preocupado por el tema del hábitat de las especies, porque podemos hacer muchos esfuerzos, mucha normatividad, planes y una serie de acciones, pero tenemos algunos vacíos importantes. En primer lugar, no conocemos la diversidad adecuadamente en Perú, o sea, hay un vacío de información muy grande, entonces tratamos de administrar la naturaleza, las especies con muy poca información, y ese es un problema muy serio. Ahora me preocupa el hábitat, les decía, porque tenemos una Amazonía que es la mayor parte del territorio peruano, pero que está muy deforestada, se habla del 12-15% deforestado, y probablemente más del 25% degradado, que ya no está funcionando adecuadamente. Entonces, allí hay un problema muy serio y además hay amenazas porque varios agroindustriales están promovidos por algunos ministerios inclusive tratando de entrar a la Amazonía para hacer monocultivos, inclusive con eucaliptos y cosas bárbaras. Pero bueno, entonces hay un interés y hay muchos interesados en el tema amazónico. El mar peruano permanentemente está depredado, permanentemente estamos en el vilo porque hay sobrepesca y entonces puede colapsar en cualquier momento. Los Altos Andes tradicionalmente han sido sobrepastoreados. Los bosques andinos completamente reducidos y sujetos a quemas en el presente, los montes ribereños costeros, que es donde se alberga mucha de la diversidad, incluidas las lomas costeras, están muy reducidos, y en general las aguas de la vertiente oriental y la vertiente occidental están contaminadas por minería, por desechos urbanos, etc. Entonces, en ese escenario, tenemos un problema muy serio con los hábitats de las especies, y es un tema que no sé si tenga que ver con la competencia del CERFOR en tema, pero allí, si no protegemos el hábitat, todos los esfuerzos que hagamos para las especies no van a poder resolverse. Entonces, no conocemos las especies, hay un problema general sobre la mayor cantidad de hábitats posibles, y hay muchos intereses también económicos detrás de todo esto. ¿Cómo están enfrentando esta realidad, no? Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta pregunta. Vamos a darle la palabra también a Carlos Mayorga, que te había pedido la palabra anteriormente. Así reagrupamos las dos preguntas. A ver, adelante, Carlos Mayorga. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, Carlos, adelante. Sí, bueno, no sé si mi pregunta se sale un poco del tema, pero igual quisiera hacerla. La pregunta es, ¿qué sucede cuando una mascota exótica, potencialmente peligrosa, no escapa? He visto en algunos países como Estados Unidos que tienen un sistema de control de animales, ese tipo de cosas. Quisiera saber si hay algo parecido aquí en Perú, de darse el caso. Y adelante, Jessica, un comentario. Ya. Bueno, gracias Horacio por tu comentario. De hecho, tiene mucha razón. No obstante, estamos en esa tarea de levantar información. Actualmente nos encontramos, ¿no? Como mencioné hace un rato, en el proceso de actualización de la información para determinar las categorías de amenaza de las especies, de las diversas especies, de las especies que ya están amenazadas, y de repente levantar más información para ver si siguen la misma categoría o si hay más especies. Entonces, estamos avanzando en eso. También el CERFOR está promoviendo la aprobación del Plan Nacional de Investigación. Hay una dirección de investigación específica. Desde ahí ya se ve la relevancia que se le da al tema. Hay mucho por hacer, falta muchísimo, es cierto, y de hecho se toca tomar decisiones con la mejor información disponible, y nosotros, al menos en el tema de fauna,
tratamos de que toda la información, las decisiones se tomen con base científica, porque con base científica, con conocimiento científico, es la única manera de tomar las mejores decisiones, ¿no? De hecho, que hay mucha política también, y entonces los hábitats críticos, los hábitats de las especies que nos preocupa a todos, es como decía, no se puede hablar de conservación de especies sin hablar de los hábitats. Es por eso que también tenemos una resolución de dirección ejecutiva en la cual se establecen criterios para determinar los hábitats, un lineamiento para que todas las regiones del Perú puedan trabajar desde el nivel regional con las especies amenazadas que se distribuyen ahí, para hacer un enfoque ecosistémico de conservación a nivel nacional de los principales hábitats que deben ser conservados para estas especies. Incluso la protección, debido a lo que menciona Horacio, es que lo pusimos en la ley y el reglamento, el tema de los hábitats críticos, incluso la protección que se le da es mayor a la de un ecosistema frágil, ¿no? Entonces, bueno, en eso se está avanzando. Sé que el tema es complicado, es difícil, pero ya se cuenta con una región, con unas áreas con una protección legal al menos, y el tema de las autoridades, y tanto nacional como regional, es hacer cumplir estas normas, y no solamente dejarlo en la parte normativa, sino también promover acciones de conservación y efectivizar todas las normas que se están estableciendo, porque todas ellas tienen un sustento técnico, ¿no? Respecto a lo de la pregunta de la mascota, la pregunta fue una mascota exótica potencialmente peligrosa. Se escapa. Bueno, todo lo que es el recojo, rescate de los animales en sí, sean mascotas o no, está enfocado en las autoridades regionales forestales, ¿no? Donde han habido transferencia de funciones, digamos, los gobiernos amazónicos, es el gobierno regional, donde aún, bueno, y en la costa Tumbes y la Libertad. Y en el resto de regiones, por ejemplo, donde todavía no está la transferencia de funciones, las realiza el CERFOR a través de sus oficinas desconcentradas, que se llaman administraciones técnicas. En Estados Unidos, claro, no tienen bueno, tienen en primer lugar un presupuesto mucho mayor al que cuenta con el Estado peruano. Ellos tienen sus game wards, tienen sus controladores de fauna, que todos son así médicos veterinarios especializados en el manejo de fauna, y tienen equipos y todo. Tal vez no podríamos compararnos con ellos, pero sí tenemos nosotros nuestros especialistas, que tenemos equipos limitados que estamos implementando poco a poco, para poder capturar estos animales. Y si no tuviéramos, si el animal, por ejemplo, no sé, digamos, ¿qué animal podría ser? Un ofidio venenoso, por ejemplo, una mascota que a veces tienen, que alguna vez me acuerdo que pasó, ¿no? Se le escapó a alguien, tenía una botros, algo así, de una jergón de mascota. Entonces llamamos a algún especialista en el manejo de esas especies, lo llevamos todo para poder hacer la captura adecuada y no arriesgar ni la vida del animal ni la salud de las personas, ¿no? Eso es lo que hacemos. Muy bien. Mira, ya entramos en los últimos 5 minutos. Hay muchísimas preguntas, pero le vamos a dar la palabra a la gente que está en la sala. Primero a Giovanna Murillo y luego a Karina Vargas. Y os pediré que seáis muy breves porque ya vamos a empezar a concluir. O sea, Giovanna, ¿estás por ahí con nosotros? Si le podéis dar la palabra a Giovanna Murillo. Sí. Hola, sí, disculpen. Gracias. Quería aprovechar el espacio también para pedirle a Jessica, como hay muchas personas que están conectadas actualmente al cafecito y están siguiendo la transmisión, si de repente podría darnos algunas recomendaciones justamente a la población urbana para reducir estos riesgos relacionados a la transmisión de enfermedades desde una fuente silvestre, ¿no? Desde animales silvestres. Muy bien, pero espera, vamos a dar también la palabra a Karina Vargas, así reagrupamos a las dos. Adelante, Karina. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, adelante, Karina, adelante. Sí, justo era en relación a lo que mencionaba Jessica con lo de las mascotas.
Sé que hay algunos que son mascotas de fauna silvestre que tienen las personas y las ATFs las rescatan y las llevan a centros autorizados, ¿no? Como zoológicos o centros de rescate. Y sé que algunos zoológicos permiten el ingreso de personas a las jaulas y tienen interacción con los individuos, ¿no? Con los animales. ¿Esto podría ser también un riesgo de contagio o algo así? ¿Si está bien que interaccionen las personas con los animales en las jaulas? Muy bien, muchas gracias. Entonces, Jessica, te vamos a pedir un comentario sobre estas últimas preguntas. Hay muchas más, pero no podemos ahora abarcarlas todas, pero luego seguirá la conversación. Adelante, porque luego ya tenemos que concluir. Jessica. Ya, gracias, Diego. Bueno, respecto a la pregunta de Giovanna, de hecho, este COVID nos ha servido para tener más en cuenta y más presente la importancia de ciertas reglas elementales sanitarias, ¿no? Como es el lavarse las manos, el no tocarse la cara, los ojos, esas reglas que ya todos conocemos. Y en sí, cuando uno vive en una ciudad y encuentras tal vez animales silvestres urbanos allí, uno tiende, por ejemplo, he notado mucho a tomarlos, a rescatarlos. Tal vez aquí en la ciudad de Lima no sea tan peligroso rescatar un pajarito que está herido. La recomendación es nunca tocarlo, no solamente por el tema sanitario, sino porque lo más probable es que sea un pichón que está esperando a su madre, que lo recoja. El tema que mencionamos también de conflictos con fauna, mencioné el tema de los zorros de la Molina, que es un ejemplo, por ejemplo, de cómo la gente tuvo un acercamiento no adecuado con la fauna y el animal, y son 2, 3 zorros que están por allí. No solamente es el caso de la Molina, hay otro caso también por el Club Regatas, y así en diferentes lugares de Lima hay acercamientos de la fauna con la gente. Entonces, algunas personas se dividen así, no son muy respetuosas, no tienen mucho cuidado del contacto con los animales y se acercan peligrosamente, los agarran, se exponen a que los muerda o que les transmita alguna enfermedad que el animal pueda tener, ¿no? Entonces, eso no hay que hacerlo, ¿no? Nunca se agarran animales silvestres que uno no, que son del medio, o sea, que son del medio, que están libres, ¿no? Podríamos recibir algún arañazo o mordida, o simplemente su saliva contaminar nuestras manos y nosotros luego comer o agarrar a un niño, ¿no? Eso es básico, no tocar los animales silvestres, sino si vemos que algunos tienen problemas, llamar a las autoridades para que ellos se encarguen y vendrán con el equipo adecuado a hacerlo. Luego, es importante también tener en cuenta el consumo de algunos productos que estén hechos a base de fauna silvestre. Por ejemplo, la costumbre muy andina de tomar el jugo de rana, el rana del lago Titicaca, principalmente no lo tomen porque la rana está en peligro crítico, ¿no? Pero aparte también hay animales que tienen ya bacterias, patógenos en sí, y los alimentos que consumimos pueden contaminarnos a nosotros también. Entonces, no consumir alimentos que tengan origen animal, animales desconocidos que no provengan de un lugar que tenga una certificación sanitaria, ¿no? Luego, evitar también el contacto de las especies silvestres con las especies domésticas, ¿no? No fomentar ese contacto. De nuevo voy a agarrar de ejemplo el zorro de la Molina, que habían fotos del zorro jugando con perritos y todo, ¿no? Entonces no es lo adecuado. Siempre hay que marcar una distancia, y es por el bien de estos animales también, ¿no? Porque el día que este animal muerda a una persona o otra mascota, por las normas sanitarias que hay en el Perú, de rabia, porque sabemos que el Perú es una zona endémica de rabia y las medidas sanitarias son muy estrictas, porque la rabia es una enfermedad mortal para el ser humano, no tiene cura, tiene una prevención que es la vacuna, pero si llegamos a infectarnos, bueno, pues es una muerte, es muy fea, y eso tendría que, esa sería es una recomendación respecto a
A ver, no sé si tengo un problema de conexión, se ha interrumpido. Bien, pues creo que hay pequeños problemas de conexión, pero Jessica, muchas gracias por estas últimas palabras que creo que sirven como conclusión. Además, son ejemplos muy concretos, son recomendaciones que creo que es algo que es fundamental. Recordar que aquí no estamos hablando de, como yo decía al principio, de una situación puramente ficticia, ¿verdad? De un escenario o un guión de película, sino que es la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que lo importante para concluir la sesión de hoy es recordar que la salud de nuestros ecosistemas está directamente conectada con nuestra salud. Tatiana. Tati. ¿Me escucha Tatiana? Sí, Tatiana, yo por favor, escucho, pero Jessica, ya me contacté con Jessica, pero no puede conectar. Parece que el embajador y Jessica están teniendo problemas de conexión, entonces sería como que tú puedes ir dando el cierre de repente, porque ya justo estaban terminando, ¿no? Aprende tu micrófono. Perdón, pensé que se me escuchaba, disculpen. Jessica acaba de comunicarse conmigo, se le cortó también de improviso y al embajador lo mismo. Disculpen todos esta avería más técnica. La idea del cafecito justamente era hablar de esta relación con las especies, la zoonosis y el tema de la pandemia. Creo que de alguna forma se ha redondeado toda la información. El marco también está muy relacionado a los aspectos de biodiversidad que han sido tratados y creo que es una preocupación muy actual, la estamos viviendo, la pandemia, somos parte de todo este proceso, lamentablemente lo estamos viviendo, pero también queríamos hacer un llamado para que esta sea una oportunidad para reflexión. Tenemos que reflexionar y no seguir con la actuación que hemos tenido en el día a día con respecto a nuestro planeta, a nuestro entorno, ¿no? Y esta presión justamente a las especies que se ha hecho mención. Creo que ese es un llamado a todos, a la población, hay muchas campañas, organizaciones y obviamente la autoridad pública que está haciendo esfuerzos, pero es un esfuerzo común de todos, ¿no? Entonces, desde la delegación de la Unión Europea también esto recomendamos, hacemos un llamado y seguimos trabajando con los temas de información. Hay mucho trabajo con organizaciones y la articulación también con el Estado para limitar, para dejar de que el tráfico de especies sea una actividad común y limitarla, ¿no? de nuestro día a día. Estos son algunos de los mensajes que se han traído en este cafecito y bueno, creo que con eso podríamos cerrar y disculpando de verdad este impasse técnico. Es todo. ¿Con esto cerraríamos, Violeta? Sí, yo creo que las personas nos pueden, que se han quedado con los comentarios en el Facebook Live, las vamos a comentar directamente, ¿no? Y vamos a estar en contacto a través de nuestras redes. Exacto. Vamos a pasar además a los especialistas, a Jessica, sobre todo las preguntas y tal vez ahí podemos seguir respondiendo, ¿no? Para no dejar sueltas las preguntas.
Ok. Sí, muchísimas Ujú. gracias. Sí, y bueno, otra vez, saludos también, las disculpas de lo técnico y el embajador y Jessica que se quedaron con las últimas palabras. Entonces, a seguir más bien protegiendo las especies, es nuestro trabajo. Y hasta el próximo cafecito. Hasta el próximo cafecito. Gracias, saludos. Gracias a todos. Gracias a todos.